Cariño, no puedo esperar para contarte las buenas noticias. Felicidades, vas a ser papá. Débora escribió en su teléfono, sonriendo para sí misma. Se sentó en el lujoso sillón de cuero del apartamento de su amante y el aroma de la comida de Joseph flotaba desde la cocina. En su mano reposaba una copa de vino tinto, medio vacía por el relax de la noche. Afuera, el suave zumbido de la ciudad se sentía distante, como si nada pudiera tocar la burbuja que ella y Joseph habían construido. Le envió un mensaje a Daniel, su esposo durante 6 años, quien estaba en casa felizmente inconsciente de la traición que se estaba desarrollando. Débora sintió un atisbo de culpa, pero pasó rápidamente, sepultada bajo la emoción de su vida secreta con Joseph. Era encantador, excitante, todo lo que Daniel no era. Daniel era del tipo estable y confiable, bueno, sólido, pero predecible. Su romance con Joseph había reavivado algo dentro de ella, un fuego que creía que se había apagado hacía mucho en su matrimonio. ¿Qué te hace sonreír? La voz de Joseph la sacó de sus pensamientos. Ella levantó la vista y lo observó moverse por la cocina con la facilidad de alguien que se siente completamente cómodo consigo mismo. Él le guiñó un ojo y arrojó verduras en una sartén chisporroteante. Su sonrisa era contagiosa y ella se encontró devolviéndole la sonrisa. Acabo de enviarle un mensaje de texto a Daniel, respondió ella, encogiéndose de hombros ligeramente como si no fuera gran cosa. Pero por dentro, la oleada de engaño le produjo una extraña mezcla de excitación y culpa. Joseph se rió entre dientes, imperturbable. El pobre probablemente piensa que estás de compras con tus amigas. Su tono era ligero, casi burlón, y Débora no lo corrigió. ¿Por qué lo haría ella? Él no entendía la complejidad de su situación, la maraña que había tejido entre el deber y el deseo. Su teléfono vibró. Débora lo miró con indiferencia, esperando una respuesta dulce y sencilla de Daniel. En cambio, su corazón casi se detuvo. ¿Tu amante ya no lo ha oído? No es un buen papá para tus hijos. El mensaje leído. Débora se quedó helada. La habitación pareció dar vueltas. Se le entumecieron los dedos y la copa de vino se le resbaló de la mano y se hizo añicos al caer al suelo. Ella saltó ante el sonido. Su pulso se aceleró. Daniel lo sabía. Él lo sabía todo. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Su estómago se convertía en plomo. No, 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 murmuró en voz baja, mirando el teléfono. Su mente era un torbellino de pánico y confusión. ¿Cómo podría saberlo? Había sido tan cuidadosa, tan discreta. Se le hizo un nudo en la garganta y apenas podía respirar. Se sentía atrapada, como si las paredes del apartamento de Joseph se estuvieran cerrando sobre ella. ¿Débora? La voz de Joseph atravesó la bruma. Preocupado, se movió rápidamente de la cocina a su lado. ¿Qué pasó? Parece que has visto un fantasma. Débora parpadeó, tratando de ordenar sus pensamientos, pero su boca se movía más rápido que su cerebro. Tengo que irme. Algo anda mal, tartamudeó, poniéndose de pie. Le temblaban las manos mientras agarraba su bolso y buscaba a tientas las llaves de su coche. Vaya, vaya, dijo Joseph, parándose frente a ella, con el ceño fruncido por la confusión. ¿Qué está pasando? Habla conmigo. Ella no podía mirarlo a los ojos. Daniel, él lo sabe. Lo sabe todo, susurró, con la voz temblorosa. Su mente corría con los peores escenarios. ¿Cuánto sabía Daniel? ¿Cuánto hacía que lo sabía? El rostro de Joseph se endureció y la diversión casual fue reemplazada por inquietud. ¿Qué dijo? Levantó su teléfono y Joseph leyó el mensaje, con la mandíbula apretada. Murmuró en voz baja. ¿Qué vas a hacer? Débora negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No lo sé. Necesito ir a casa. Necesito hablar con él. Necesito arreglar esto. Empujó a Joseph y su pánico crecía a cada segundo. El peso de la verdad la estaba aplastando, asfixiándola de una manera que no esperaba. Espera, Débora, más despacio. Joseph la llamó mientras ella corría hacia la puerta. Pero ella no podía quedarse. Ella no podía enfrentarlo en este momento. Aquí no hubo respuestas, solo caos. Te llamaré, murmuró, apenas audible, mientras salía apresuradamente del apartamento, con el corazón acelerado. Sus manos juguetearon con las llaves del auto cuando llegó al estacionamiento. La calma de la noche se había hecho añicos como el cristal del suelo de Joseph, y ahora estaba a punto de perderlo todo. El viaje a casa pareció interminable, aunque solo fueron unos pocos kilómetros. Los nudillos de Débora estaban blancos por agarrar el volante con demasiada fuerza. Le temblaban las manos,
pero se obligó a seguir conduciendo. El silencioso zumbido del motor hizo poco para calmar la tormenta de pensamientos en su cabeza. Daniel lo sabía, no había forma de escapar de eso ahora. Repitió el mensaje una y otra vez en su mente. Las palabras eran cada vez más profundas. ¿No lo escuchó ya tu amante? No es un buen padre para tus hijos. Su estómago se revolvió, una mezcla de culpa, miedo e ira retorciéndose dentro de ella. Apenas podía concentrarse en la carretera y su corazón latía con fuerza por el miedo. Tal vez pueda explicarlo, murmuró para sí misma, tratando de aferrarse a cualquier esperanza. Tal vez todavía haya una posibilidad de solucionar esto. En el momento en que giró hacia su calle, una sensación inquietante se apoderó de ella. La casa estaba a lo lejos, oscura y silenciosa, sin luces, sin señales de vida. Daniel siempre dejaba encendida la luz del porche cuando ella salía tarde. Esta noche estaba apagado. La casa parecía abandonada, casi extraña. Las manos de Débora temblaron cuando entró en el camino de entrada. El silencio se sintió asfixiante, como si el mundo entero se hubiera paralizado. Se sentó en el auto por un momento, mirando las ventanas oscurecidas, su mente corriendo con lo que le esperaba adentro. «Por favor, déjalo estar en casa», susurró, una súplica al universo para que no todo fuera tan malo como parecía. Respiró hondo, abrió la puerta del coche y salió al aire fresco de la noche. El crujido de la grava bajo sus zapatos era ensordecedor en medio del silencio. Corrió hacia la puerta principal, jugueteando con las llaves y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «¡Daniel!», gritó, empujando la puerta para abrirla. La casa estaba en silencio. El aire se sentía pesado cuando entró y encendió el interruptor de la luz del pasillo. No pasó nada. Se cortó la luz. Su pulso se aceleró mientras buscaba a tientas la linterna de su teléfono. El estrecho haz de luz atravesó el pasillo, proyectando largas sombras en las paredes. «¡Daniel!», llamó de nuevo, su voz más urgente, chasqueando de miedo, pero solo su eco respondió. Caminó por la sala de estar, sus ojos recorriendo a su alrededor. El lugar estaba inquietantemente tranquilo, demasiado tranquilo. Los muebles estaban en sus lugares habituales, pero algo andaba mal. El aire se sentía viciado, frío, como si le hubieran quitado la vida al espacio. El silencio era insoportable. «Daniel, ¿dónde estás?». Su voz se volvió más frenética, pero no se detuvo. Recorrió apresuradamente la cocina, el baño, la habitación de invitados, habitación tras habitación, cada una más vacía que la anterior. Sus pasos resonaron en los pisos de madera, amplificando la sensación de vacío en su pecho. Finalmente, llegó al dormitorio. Su corazón latía con fuerza en sus oídos ahora. El haz de la linterna temblaba cuando alcanzó la puerta. La puerta estaba entreabierta, como si la estuviera esperando. Con mano temblorosa, la abrió, preparándose para lo que podría encontrar. La luz de su teléfono iluminó el espacio frente a ella y se le cortó el aliento. La habitación quedó vacía. Las puertas del armario estaban abiertas de par en par, dejando al descubierto nada más que perchas vacías. El lado de la cómoda de Daniel estaba vacío, con los cajones abiertos y vacíos. La cama que alguna vez fue acogedora, donde habían pasado tantas noches juntos, se sentía fría y sin vida. Las sábanas se alisaron como si no las hubieran tocado. Su pecho se apretó. «No», susurró, con el corazón acelerado mientras avanzaba hacia la habitación, con la linterna temblando en su mano. El pánico corrió por sus venas. Se acercó a la mesita de noche, donde algo llamó su atención. Un trozo de papel arrugado yacía junto a sus anillos de boda. El brillo de metal se apagaba a la luz de la linterna. A Débora se le hizo un nudo en la garganta mientras alcanzaba la nota, con los dedos temblorosos. Al desplegar el papel, sus ojos escanearon la letra desordenada. Las palabras se hundieron lentamente como veneno. «Sorpresa, voy a ser papá de los hijos de tu hermosa hermana. Este no es el final». La nota se le escapó de las manos y flotó hasta el suelo. Sus rodillas se doblaron cuando el peso de las palabras cayeron sobre ella. Se agarró al borde de la cama y se hundió en ella cuando sus piernas cedieron. Las lágrimas brotaron de sus ojos, nublando su visión, pero no podía dejar de mirar los anillos de boda, el alguna vez símbolo perfecto de su amor, ahora convertido en un cruel recordatorio de todo lo que había perdido. «Esto no puede ser real», susurró para sí misma, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Él no haría esto. No lo haría. Pero en el fondo sabía que era real. Daniel se había ido, no solo de la casa, sino de su vida. Y él había dejado un mensaje tan afilado como un cuchillo para asegurarse de que ella sintiera todo el peso de su traición.
Su mente se aceleró mientras intentaba procesar lo que él había escrito. Megan, susurró, con el estómago revuelto. Su propia hermana. La idea de que Daniel estuviera con Megan le provocó una oleada de náuseas. No, no es posible. Está mintiendo. Tiene que estar mintiendo. Pero la habitación vacía, las pertenencias perdidas, la nota fría y calculada, todo apuntaba a una verdad ineludible. Daniel había sabido de su aventura y no se había ido simplemente. Él había exigido su propia venganza, del tipo que destrozó todo lo que ella pensaba. Sabía que Débora estaba sentada en el borde de la cama, con las lágrimas corriendo por su rostro y su cuerpo entumecido. Lo había perdido todo de un solo golpe: su matrimonio, su hogar, su seguridad. Todo había desaparecido y ahora su hermana estaba involucrada en las consecuencias de su traición. No podía quedarse quieta por más tiempo. Débora saltó de la cama y se paseó por la habitación en un aturdimiento frenético. Agarró su teléfono y revisó sus contactos, buscando desesperadamente a alguien a quien llamar. ¿Pero quién? Sus amigos no tenían idea del asunto y, si se enteraban, seguramente se pondrían del lado de Daniel. ¿Sus padres? No. Estarían devastados al saber que su hija estaba atrapada en tal lío. Dejó de caminar y miró fijamente su teléfono, respirando con dificultad. José. Podría llamar a Joseph. Él sabría qué hacer. Él había sido a quien ella había recurrido cuando necesitaba un escape, cuando las cosas con Daniel se volvieron demasiado asfixiantes. Pero ahora, incluso Joseph se sentía parte del problema. Ya no se trataba de ella y Joseph. Se trataba de lo que había hecho, el daño que había causado y las consecuencias que ahora enfrentaba sola. Dejó caer su teléfono sobre la cama y le temblaban las manos. ¿Qué he hecho?, susurró para sí misma, su voz apenas audible. La realidad de sus acciones se estrelló contra ella como un maremoto. No había vuelta atrás. Daniel se había ido y se lo había llevado todo. Débora se dejó caer al suelo, acurrucándose sobre sí misma cuando los sollozos finalmente desaparecieron. Estaba atrapada en los escombros de sus propias decisiones, sin nadie a quien culpar excepto ella misma. Afuera la noche estaba en calma. La casa, que alguna vez fue su santuario, parecía una tumba, vacía, fría y desprovista de vida. Estaba sola y, por primera vez en su vida, realmente aterrorizada por lo que vendría después. La noche era completamente oscura mientras Débora aceleraba por las calles vacías, su mente acelerada. Una tormenta de pensamientos y emociones que no podía controlar. Lo único que la anclaba era la dirección de su GPS, la casa de su hermana Megan. No podía quitarse la imagen de la nota de Daniel, las crueles palabras que la habían destrozado. ¡Sorpresa! Voy a ser papá de los hijos de tu hermosa hermana. No era real, se decía a sí misma una y otra vez. No puede decir eso en serio. Pero una voz molesta en su interior le decía lo contrario. Daniel no era del tipo que hacía amenazas vanas. Si dijo algo, lo dijo en serio. Sus dedos apretaron el volante con tanta fuerza que su pecho se oprimió con una mezcla de furia y miedo. ¿Cuánto tiempo llevaba Daniel planeando esto? ¿Cuánto tiempo llevaba Megan involucrada? La traición fue asfixiante. Su mente volvió a todos los momentos en que su hermana había estado a su lado, sonriendo, actuando como si todo estuviera bien. Ahora todo parecía una broma de mal gusto. Cuando Débora entró en el camino de entrada de Megan, la casa estaba a oscuras y en silencio. Su corazón latía con fuerza cuando salió del auto, sus piernas temblaban. El aire era pesado y el silencio de la noche parecía presionarla. Caminó hacia la puerta principal, con el estómago revuelto. Golpeó la puerta con el puño temblando de adrenalina. «Megan», gritó, con la voz quebrada. Al abrir la puerta no hubo respuesta. Golpeó de nuevo con más fuerza. Esta vez, mientras su frustración aumentaba, Daniel finalmente la puerta se abrió con un chirrido y la vista que la recibió hizo que su corazón se detuviera. Daniel estaba allí sin camisa, con el brazo casualmente sobre el hombro de Megan. Estaba tranquilo, casi demasiado, mientras Megan estaba a su lado, con el rostro inexpresivo excepto por una leve sonrisa burlona. Verlos juntos. Golpeó a Débora como un puñetazo en el estómago. Ella retrocedió tambaleándose, su mundo dando vueltas. «Daniel». La voz de Débora estaba ronca por la angustia, sus ojos muy abiertos por la incredulidad. «¿Qué diablos está pasando?». Daniel dio un paso adelante, con el rostro frío e ilegible. Sus ojos ya no eran los suaves y afectuosos que ella había conocido alguna vez. Estaban endurecidos, distantes y llenos de algo oscuro. «Pensaste que podría salirte con la tuya, ¿no?». Su voz era baja, un susurro peligroso que le provocó un escalofrío por la espalda.
Pero siempre voy 2 pasos por delante, Débora. Siempre. Megan estaba a su lado, con los brazos cruzados, mirando a su hermana con una sonrisa. «Cosechas lo que siembras, hermana», dijo con una risa amarga. «¿De verdad pensaste que podrías mantener tu pequeño romance con Joseph? Lo supe desde el principio». Las rodillas de Débora se doblaron y se agarró al marco de la puerta en busca de apoyo. Su respiración se volvió entrecortada cuando el peso de las palabras de su hermana se apoderó de ella. «Megan, ¿lo sabías?» Su voz temblaba, apenas más que un susurro. «¿Cómo pudiste?» Megan la interrumpió con una risa aguda. «¿Cómo pude? ¿Cómo pudiste tú, Débora? Siempre has sido la perfecta, ¿no? El niño dorado. Bueno, ¿adivina qué? Ya no eres tan perfecta». Sus ojos brillaron con malicia. «Y ahora vas a pagar por ello». El mundo de Débora dio un vuelco cuando se dio cuenta. Esta no fue solo la venganza de Daniel. También era de Megan. Todos los pequeños momentos, las miradas frías, los golpes sutiles, todo tenía sentido ahora. Megan había estado esperando esto, esperando el momento oportuno, lista para atacar en el momento en que Débora flaqueara. «Daniel, por favor». La voz de Débora se quebró mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Extendió la mano, temblando. «Podemos arreglar esto. Cometí un error. Lo siento. Te amo». La expresión de Daniel no cambió. Él miró su mano como si fuera algo sucio. «Lo siento», repitió, su tono burlón. «Lo siento ni siquiera es superficial, Débora. No solo cometiste un error, nos destruiste». Su voz se volvió más fría con cada palabra. «Todo lo que teníamos lo tiraste a la basura. Y ahora sigo adelante con Megan». Débora sacudió la cabeza. La incredulidad se mezclaba con el horror. «¿No hablas en serio?», susurró. «Megan, no puedes estar con ella. Esto es una locura». Daniel dio otro paso adelante, su voz baja y tranquila pero llena de veneno. «¿Crees que eres la única que puede tener secretos? Débora, piénsalo de nuevo. No eres tan inteligente como crees. Sé de ti y de Joseph desde hace meses». Débora jadeó, su mente acelerada. «¿Meses? Daniel, ¿por qué no? ¿Por qué no dijiste nada?» Su voz era frenética, desesperada por encontrar una salida a esta pesadilla. Daniel se rió entre dientes y sacudió la cabeza. «Porque quería verte cavar tu propia tumba. Cada mentira, cada pequeño engaño, solo hizo que este momento fuera más satisfactorio. Verte luchar, verte entrar en pánico, es exactamente lo que te mereces». Volvió a mirar a Megan, quien sonrió ante sus palabras. «Y ahora ya terminé contigo, Daniel, por favor». La voz de Débora se quebró cuando dio un paso adelante. Sus manos temblaban cuando lo alcanzó. «Sé que te lastimé, pero aún podemos arreglar esto. Podemos volver a como eran las cosas antes de que todo se arruinara tanto». El rostro de Daniel se contrajo de disgusto. «¿Regresar? No hay vuelta atrás. Débora, no después de lo que hiciste». Él la miró como si fuera una extraña, alguien a quien ya no reconociera. «Te lo di todo. Te amaba. ¿Y así es como me lo pagas? Con mentiras y traición». Las piernas de Débora se sintieron débiles y se desplomó en el suelo, sollozando incontrolablemente. «Lo siento», dijo entrecortadamente. «Por favor, no hagas esto». La risa de Megan llenó el aire, aguda y cruel. «Mírate», se burló, suplicando como una niña patética. «Siempre pensaste que eras mejor que yo, ¿no? Pero ahora eres tú la que está de rodillas». Débora miró a su hermana, con la visión borrosa por las lágrimas. «Megan, por favor, eres mi hermana. No puedes hacer esto». La sonrisa de Megan solo se hizo más profunda. «Oh, no puedo, y lo haré. Arruinaste tu vida, Débora. Solo estoy ayudando a Daniel a recoger los pedazos». Miró a Daniel y su expresión se suavizó. «Vamos a tener una gran vida juntos, ¿no?» Daniel asintió sin dejar de mirar a Débora. «Somos». Se agachó frente a ella y su voz era un frío susurro. «Hiciste tu cama, Débora. Ahora tienes que acostarte sola en ella». Los sollozos de Débora resonaron en la tranquila noche cuando se dio cuenta del peso de sus acciones. Todo lo que había hecho, cada mentira que había dicho, la había llevado a este momento. Había perdido a Daniel, había perdido a Megan y ahora había perdido todo lo que alguna vez había importado. Daniel se levantó y tomó la mano de Megan entre las suyas. «Adiós, Débora». No miró hacia atrás cuando entraron juntos a la casa, dejando a Débora desplomada en el umbral, sola en la oscuridad.
La puerta se cerró de golpe y a Débora no le quedó nada más que su mundo destrozado y la noche fría e implacable. Débora se quedó mirando su reflejo en el espejo, con el rostro hundido y demacrado por las noches de insomnio. Solo habían pasado unas semanas desde la revelación de Daniel, pero parecieron toda una vida. Su mundo se derrumbaba a su alrededor más rápido de lo que podía seguir. Las mañanas se convirtieron en noches, cada una más insoportable que la anterior. No podía escapar del peso sofocante de su vergüenza y del dolor punzante de la pérdida. La casa, que alguna vez estuvo llena de calidez y recuerdos, ahora parecía un mausoleo. Había llamado a Joseph cientos de veces, le temblaban los dedos mientras enviaba mensajes frenéticos, pero no hubo respuesta, ni explicación, ni adiós. Había desaparecido tan pronto como Daniel descubrió su aventura, dejándola sola para enfrentar los escombros. Una noche, después de otro día largo y silencioso en su casa vacía, volvió a llamar a Joseph. Esta vez el teléfono ni siquiera sonó. El mensaje de voz automatizado fue el golpe final. El número a que intentabas comunicarte ya no está en servicio. «Cobarde», susurró, arrojando su teléfono al otro lado de la habitación. Cuando la habitación golpeó la pared y cayó al suelo, el silencio que siguió fue ensordecedor. No quedaba nadie, ni amigos, ni familia, y ciertamente tampoco José. Sus padres, que siempre la habían adorado, le habían dado la espalda después de enterarse del asunto. ¿En qué estabas pensando? Débora había siseado su madre durante su última llamada telefónica. Has arruinado todo. ¿Cómo pudiste hacerle esto, Daniel? Y con tu hermana involucrada es imperdonable. Su padre no había dicho nada, pero el silencio era peor que cualquier sermón. No le habían devuelto las llamadas desde la última vez que apareció en su casa. Su madre apenas había abierto la puerta y hablaba por la rendija. «Este es tu problema, Débora. Arréglalo tú misma». Y entonces la puerta se cerró de golpe. El aislamiento era asfixiante. Débora nunca había imaginado que su vida podría desmoronarse de manera tan completa y tan rápida. Todos sus amigos se habían distanciado y la mayoría dejó en claro que apoyaban a Daniel. Nadie quería asociarse con una mujer que no solo había engañado a su marido, sino que también se había visto envuelta en una sórdida traición que involucraba a su propia hermana. Luego estaban Daniel y Megan. Cada vez que se daba la vuelta, ellos estaban allí. Se habían convertido en el centro de atención en las reuniones familiares, sonriendo, riendo, tomados de la mano como si no hubieran destruido por completo su vida. Era como un juego cruel. Hicieron alarde de su relación abiertamente, asegurándose de que Débora viera cada momento íntimo. La primera vez que los vio juntos en público, estaban sentados en un café que ella frecuentaba con Daniel. Megan estaba sobre él, con la mano apoyada en su pecho mientras se reían de algo que ella no podía oír. Débora se había quedado congelada fuera de la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho y respirando entrecortadamente. «Esto no puede ser real», murmuró para sí misma, pero lo era. Estaban viviendo la vida que alguna vez había sido la de ella y ahora Megan estaba embarazada. Cuando Débora escuchó la noticia, fue como un puñal en el pecho. Daniel había deseado tener hijos durante mucho tiempo, pero ella no estaba lista, y ahora Megan, su hermana de todas las personas, le estaba dando lo único que ella le había negado. Fue en una reunión familiar cuando finalmente todo se desbordó. Débora no había querido ir, pero su madre la había llamado insistiendo en que asistiera. Apenas podía atravesar la puerta principal antes de que viera a Daniel y Megan la enfureciera. La mano de Megan descansaba sobre su apenas visible bulto y Daniel se cernía protectoramente a su lado. Estaban radiantes y disfrutando de la atención y admiración de la familia. Débora apretó los puños y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Podía sentir los ojos sobre ella mientras entraba, los susurros resonando por la habitación, pero ya no le importaba. Había llegado a su punto de ruptura. Caminó directamente hacia Daniel, con la voz temblando de furia. «¡Me destruiste!», gritó, con el rostro contraído por la angustia. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». La habitación quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en ellos ahora, pero a Débora no le importaba. La humillación, los susurros, todo, palidecía en comparación con la traición que sentía. Tenía que hacérselo sentir. Tenía que hacerle comprender la profundidad de su dolor. Daniel no se inmutó. Él la miró con la misma mirada fría e indiferente que había tenido la noche en que todo se vino abajo. Sus labios se curvaron en una sonrisa torcida mientras daba un paso lento hacia ella, su voz peligrosamente tranquila. «Yo no te destruí, Débora. Lo hiciste tú sola». Sus palabras la atravesaron como un cuchillo, cada sílaba cargada de desdén.
Acabo de terminar lo que empezaste. A Débora se le cortó el aliento en la garganta mientras la habitación a su alrededor se volvía borrosa. No podía mirar a nadie, no podía enfrentar las miradas de lástima o de juicio que sabía que estaban allí. Sentía que sus piernas iban a ceder, pero se negó a desmoronarse frente a él. No otra vez. ¿Crees que esto es mi culpa? Escupió, alzando la voz. ¿Crees que lo que estás haciendo está justificado? Eres tan malo como yo. La sonrisa de Daniel se desvaneció y su expresión se endureció. No te engañes, Débora. Esto nunca se trató de ser mejor o peor. Se trata de consecuencias. Me traicionaste. Traicionaste todo lo que teníamos. Hizo una pausa y entrecerró los ojos. Y ahora estás pagando por ello. Las manos de Débora temblaron cuando los apretó en puños. Quería gritar, destrozarlo, hacerle sentir aunque fuera una fracción de la devastación que ella sentía. Pero las palabras no le salían. En cambio, todo lo que pudo hacer fue mirarlo fijamente. Su pecho palpitaba mientras todo el peso de sus palabras se posaba sobre ella. Megan dio un paso adelante y puso una mano en el brazo de Daniel. Sus ojos brillaron con triunfo mientras miraba a Débora de arriba abajo. «Acéptalo, Débora», dijo, con la voz llena de satisfacción. «Perdiste». La visión de Débora se nubló por las lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. No les daría la satisfacción de verla derrumbarse, ni aquí ni ahora. Sin decir una palabra más, se giró y salió furiosa de la casa, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras cerraba la puerta detrás de ella. El aire fresco de la noche la golpeó como una bofetada en la cara. Se quedó allí por un momento, respirando con dificultad, con los puños todavía cerrados a los costados. Los sollozos que se habían estado acumulando en su pecho finalmente se liberaron y cayó al suelo, su cuerpo temblando por la fuerza de su desesperación. Lo había perdido todo: su matrimonio, su familia, sus amigos. Todo había desaparecido. Y ahora, mientras estaba sentada en el frío pavimento frente a la casa que alguna vez había sido su refugio seguro, Débora se dio cuenta de que no tenía idea de cómo rehacer su vida. Pero una cosa era segura: no podía quedarse aquí, ya no. Tenía que encontrar una manera de seguir adelante, incluso si eso significaba dejar todo atrás. Entre lágrimas, Débora se hizo un voto silencioso a sí misma. Ella reconstruiría. No importa lo destrozada que estuviera ahora, encontraría una manera de sobrevivir. Porque por mucho que Daniel y Megan le hubieran quitado, ¿no la habían destruido por completo? Todavía no. Los meses posteriores a su colapso público habían sido implacables. Débora se sintió como si estuviera caminando a través de una niebla interminable, su mundo, una vez vibrante, reducido a tonos grises. Sin trabajo, sin amigos, Débora, sintiéndose perdida y agotada financieramente, pasó sus días en un apartamento pequeño y lúgubre que apenas podía permitirse. Las paredes parecían acercarse más a ella cada día que pasaba. La aplastante soledad pesaba mucho sobre su pecho, dificultando la respiración. No tenía a nadie a quien recurrir excepto a Daniel. Débora había intentado llamarlo, enviarle correos electrónicos incluso escribirle cartas. Cada intento fue recibido con respuestas frías y clínicas, si es que se molestó en responder. «No queda nada que arreglar, Débora», decía un correo electrónico. «Sigue adelante como lo he hecho yo». Las palabras le habían dolido, cada una de ellas más profunda que la anterior, pero no podía dejarlas ir. Se negaba a creer que así terminaría su historia, sin nada más que cenizas y arrepentimiento. Y así, una tarde lluviosa de octubre, Débora se encontró parada en la puerta principal de lo que solía ser su casa. La casa se alzaba ante ella como un recuerdo lejano, brillando cálidamente desde dentro. La vida que alguna vez tuvo todavía estaba allí, justo al otro lado de esa puerta, pero ya no era suya. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando reunió el coraje para llamar. La lluvia empapó su delgada chaqueta y su ropa se pegó a su piel, pero no le importó. Tenía que verlo, tenía que intentarlo una vez más. La puerta se abrió lentamente, revelando a Daniel. Permaneció allí, con el rostro iluminado por el suave resplandor de la luz del pasillo. Parecía más saludable y más fuerte que la última vez que lo había visto. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con claridad, como si el peso de su matrimonio roto se hubiera quitado de sus hombros. Verlo, tan firme y seguro, hizo que a Débora le temblaran las rodillas. Ella se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Daniel», susurró, con la voz temblando de desesperación. «Por favor, ¿podemos hablar?» La mirada de Daniel recorrió rápidamente su mirada, observando su apariencia empapada.
Por un momento, algo parecido a la lástima cruzó por su rostro, pero rápidamente se endureció hasta convertirse en indiferencia. Se apoyó contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados y su expresión ilegible. «No hay nada de qué hablar, Débora», dijo rotundamente. Débora dio un paso adelante, arrastrando los pies como si el suelo debajo de ella la estuviera jalando hacia abajo. «Sé que he cometido errores», suplicó, con la voz entrecortada. «Pero podemos arreglar esto. Haré cualquier cosa. Por favor, solo dame una oportunidad». Se secó las lágrimas mezcladas con la lluvia en sus mejillas, sus manos temblaban. Daniel dejó escapar un suspiro y entrecerró ligeramente los ojos. «¿Una oportunidad? ¿Quieres una oportunidad ahora?» Su voz era tranquila, pero había un borde de incredulidad. «Débora, tuviste tu oportunidad. Tuviste tantas oportunidades, y las desperdiciaste todas. ¿Para qué? ¿Una aventura? Una aventura secreta que no significó nada». Ella se estremeció ante sus palabras, sintiéndolas aterrizar como golpes en su alma ya magullada. «No fue nada», susurró, «pero no valía la pena perderte. Ahora lo sé». Sus palabras salieron en un torrente desesperado, su mente corriendo en busca de algo, cualquier cosa, que lo hiciera reconsiderar. «Cometí un error, Daniel. No estaba pensando. Solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes». La expresión de Daniel se ensombreció y sacudió la cabeza lentamente. «Las cosas nunca podrán volver a ser como antes». Su voz era fría. «Destrozaste lo que teníamos, Débora. Tomaste todo lo bueno y puro de nuestro matrimonio y lo destruiste. ¿Honestamente crees que podríamos fingir que no pasó nada?» Las piernas de Débora cedieron y se desplomó en el porche. Sus rodillas golpearon el cemento mojado. No le importaba el frío ni la lluvia. Lo único que podía sentir era el peso insoportable de su fracaso. Ella lo miró con los ojos llorosos y su voz era un susurro entrecortado. «Te lo ruego, Daniel, por favor. No puedo hacer esto sin ti». Por un momento, Daniel guardó silencio. Su rostro se suavizó, pero no fue con afecto o esperanza. Fue lástima. Esa comprensión golpeó a Débora más fuerte que cualquiera de sus palabras cortantes. Quería que él se enfadara, que peleara con ella, cualquier cosa menos esa fría indiferencia. Se arrodilló a su nivel, con voz baja pero firme. «Débora, te amaba más que a nada, pero ese amor no es suficiente para arreglar esto». Hizo una pausa y su mirada perforó la de ella. «Hiciste tu cama, ahora tienes que acostarte en ella». Ella sollozó abiertamente ahora, extendiendo las manos para agarrar el dobladillo de sus pantalones, aferrándose a él como si fuera su último salvavidas. «Haré cualquier cosa», gimió. «Solo no me dejes así. Por favor, Daniel, no me dejes solo». Daniel soltó suavemente su pierna y se puso de pie, mirándola con una mezcla de tristeza y resolución. «Me dejaste sola mucho antes de esto, Débora». Su voz era firme, pero había una finalidad en ella que hizo que su corazón se hundiera aún más. «Este es tu desastre que debes limpiar, no el mío». Débora observó impotente cómo él se daba vuelta y regresaba al interior de la casa. La puerta se cerró con un suave clic, pero para ella sonó como la puerta de una prisión cerrándose de golpe. Ella estaba excluida de su vida, de la vida que una vez habían construido juntos. Durante un largo momento, permaneció sentada bajo la lluvia, con el cuerpo temblando por el frío y el peso de su desesperación. La luz del porche parpadeó, arrojando un débil brillo sobre su cuerpo empapado. Débora se quedó mirando la puerta, deseando que se abriera de nuevo, para que Daniel regresara y le dijera que había cambiado de opinión. Pero la puerta permaneció cerrada y ella se quedó sola en la oscuridad. Lentamente, se puso de pie, con las extremidades pesadas y doloridas. Se secó la cara con el dorso de la mano, aunque eso no logró contener el torrente de lágrimas que aún caían. Sin ningún otro lugar a donde ir, se dio vuelta y comenzó la larga caminata de regreso a su auto. La lluvia seguía cayendo a cántaros, empapándola por completo, pero a ella no le importaba. Lo único en lo que podía pensar era en el eco de las palabras de Daniel resonando en sus oídos. «Hiciste tu cama». Cuando llegó a su auto y buscó las llaves, un sollozo le atravesó el pecho y le atravesó todo el cuerpo. Se dejó caer en el asiento del conductor, con la cabeza apoyada en el volante mientras las lágrimas brotaban con más fuerza y rapidez. Su mundo se estaba desmoronando y por mucho que lo intentara, ya no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Tumbada bajo la lluvia, golpeó contra el parabrisas, ahogando sus sollozos cuando finalmente se soltó. Su cuerpo temblaba por el peso de todo lo que había perdido. Tras el colapso de su primer matrimonio, Daniel pasó por una
Experiencia transformadora. El dolor que alguna vez había sido su constante compañero finalmente se atenuó y fue reemplazado por una sensación de paz. Había reconstruido su vida desde cero, aprendiendo a confiar nuevamente, tanto en sí mismo como en los demás. La mujer que había entrado en su vida después de Débora fue un bálsamo para su corazón herido. Sofía era amable, paciente y comprensiva de una manera que le recordaba cómo se siente el amor verdadero. Se habían cumplido por casualidad en un evento de caridad al que había asistido a regañadientes. Lo que había comenzado cuando la conversación casual se convirtió en risas, experiencias compartidas y eventualmente amor. Daniel había dudado al principio, marcado por la traición que aún resonaba en los recovecos de su mente, pero Sofía nunca había presionado. Ella entendió su vacilación, y fue una comprensión tranquila lo que hizo que Daniel se enamorara de ella. Se casaron 2 años después de la reunión, y poco después, Sofía dio a luz a su primer hijo, una niña llamada Lily. La paternidad era algo que Daniel había temido una vez que nunca experimentaría, pero ahora, con Sofía a su lado, era su mayor alegría. Se encontró prosperando en este nuevo capítulo, sus días llenos de la calidez de la familia y la risa de su hija. Pero incluso cuando Daniel encontró felicidad, no pudo evitar ocasionalmente pensar en Débora. Ella se había convertido en un fantasma en su mente, una figura de una vida pasada en la que intentó no detenerse. Él sabía que su aventura con Joseph había implosionado poco después de su separación. Joseph había desaparecido, dejando a Débora sin nada. La familia con la que una vez había contado por apoyo ahora la rechazó, disgustada por las elecciones que había tomado. Sus amigos también se habían distanciado, no estaban dispuestos a asociarse con las consecuencias de su traición. Débora se había dejado valerse por sí misma, y por lo que Daniel escuchó, la vida le había sido cruel para ella. Fue en un domingo por la tarde ordinario varios años después que sus caminos se cruzaron nuevamente. Daniel caminaba por el parque con Sofía y Lily. El sol brillaba brillantemente por encima, la brisa que transportaba el aroma de la hierba recién cortada. Lily se rió mientras se adelantaba, persiguiendo una mariposa con sus pequeñas manos. Daniel sonrió mientras la miraba, sintiéndose contento de una manera que nunca había imaginado posible después de todo el caos del pasado. Ella está creciendo muy rápido, dijo Sofía a su lado, su voz suave y llena de amor. Pronto no podremos seguirla al día. Daniel se rió entre dientes, envolviendo su brazo alrededor de sus hombros. No me recuerden. Todavía estoy tratando de acostumbrarme a la idea de que puede caminar sola. Mientras caminaban por el camino, el parque estaba ocupado con familias disfrutando del día. Los niños jugaban en los columpios y toboganes, su risa llenaba el aire. Las parejas pasearon de la mano, disfrutando del sol. Fue un día perfecto. Pero entonces Daniel la vio. Débora. Estaba sentada sola en un banco cerca del borde del parque, su postura desplomada, su rostro dibujado. Su belleza una vez vibrante se había desvanecido, reemplazada por una expresión desgastada y cansada. Su ropa era simple. Su cabello, una vez diseñado con cuidado, ahora colgaba sin fuerza alrededor de su rostro. Parecía una sombra de la mujer que Daniel había conocido una vez, la vibrante y segura Débora que lo había cautivado hace tantos años. Sus ojos se encontraron por un breve momento, y en ese instante Daniel vio todo lo que necesitaba saber. La vida de Débora se había desenredado por completo, no había necesidad de palabras. Su expresión contó toda la historia. Lamento, la tristeza y la soledad se aferraron a ella como una mortaja, y Daniel sintió una punzada de algo que no había esperado. Lástima. Una vez la había amado con todo lo que tenía. Había compartido sus sueños, su corazón y su vida con ella. Pero ese amor se había destrozado, roto fuera de reparación. Ahora, al verla así, se dio cuenta de lo lejos que había caído el pedestal que una vez había estado en su mente. Débora mantuvo su mirada por un momento más. Sus ojos suplicaban en silencio algo por el reconocimiento, el perdón, o tal vez solo por una conexión fugaz con el pasado. Pero Daniel no pudo darle nada de eso. Había seguido adelante, había construido una vida sin ella, una vida mejor, y ya no había espacio para ella. Se apartó de ella, su corazón más ligero de lo que había sido en años. El peso de lo que una vez había estado entre ellos finalmente se había levantado. No había más ira, no más resentimiento, solo la tranquila aceptación de que sus vidas habían divergido por completo. Sofía, sintiendo el cambio en su estado de ánimo, lo miró con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Su mano se deslizó en la suya. Daniel le sonrió suavemente, acercándola. Sí, dijo, su voz tranquila y segura. Estoy mejor que bien. Continuaron caminando,
la risa de Lily los guiándolos por el camino. Daniel revisó la última vez en el banco donde Débora todavía se sentaba. Ella no se había mudado. Su mirada se fijó en el suelo ahora, como si no pudiera soportar mirarlo por más tiempo. Una parte de él sintió pena por ella, pero era una especie de simpatía distante y separada. Débora había hecho su elección y vivía con las consecuencias. Esa era su carga para soportar, no la suya. Cuando salieron del parque, los pensamientos de Daniel volvieron a su familia, a la vida que había construido. Estaba feliz, realmente feliz, por primera vez en años. La oscuridad que una vez lo rodeó se había levantado, reemplazada por la luz de un nuevo amor, una nueva vida y un futuro que ya no contenía sombras de su pasado. Mientras tanto, Débora se sentó en ese banco, mirando el suelo como recuerdos de lo que había perdido jugó una y otra vez en su mente. El asunto con Joseph, el engaño, las mentiras. Todo la había llevado aquí, a este lugar de aislamiento y arrepentimiento. No tenía a nadie a quien culpar sino a sí misma, y ahora lo sabía. Pero saber no hizo que fuera más fácil vivir con él. Al final, Daniel había seguido adelante, dejando atrás a Débora en los restos de la vida que había destruido. Había encontrado paz, amor y felicidad, mientras que Débora se quedaba con nada más que recuerdos y el amargo sabor del arrepentimiento. Cuando Daniel y su familia desaparecieron de la vista, Débora se limpió una lágrima de su mejilla, el peso de sus elecciones presionándola. Abajo sobre ella con una fuerza insoportable, la vida con la que alguna vez había soñado se había ido, y no había vuelta atrás. Para Daniel, fue el comienzo de un nuevo capítulo. Para Débora, fue el final del camino.